No me gustan esas preguntas, tampoco me gustan las comparaciones. Bianchi fue uno de los grandes técnicos de la historia de nuestro fútbol. Y yo soy yo, como vos sos vos, y todos somos diferentes y intentamos seguir nuestro propio camino sin, yo no soy responsable de las comparaciones, ¿no? Porque nos gusta mucho a los periodistas comparar. Sí, sé que les gusta a los periodistas comparar, a ustedes les gusta comparar mucho, pero yo me quiero separar de esa comparación, por lo menos denme en esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo te va? Se repite el saludo. Aunque a Gallardo no le guste, hoy vamos a hablar un poquito de esa evidente comparación entre el mejor entrenador de la historia de River y el mejor entrenador de la historia de Boca. Bienvenidos al podcast de Gol de América, episodio 6, especial Copa Libertadores, a 2 semanas o a 11 días del partido de vuelta entre Boca y River en las semifinales. Hacemos una especie de parate atemporal, el que dejamos de hablar un poquito de los presentes de los equipos, de los sistemas, de las posibilidades de los entrenadores, para dar un poquito de contexto histórico a este hermoso duelo o a este choque entre los dos más grandes de Argentina. Me acompaña como siempre el querido Germán Boero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, todo bien, por suerte. Acá para charlar un ratito sobre esta dicotomía que se da ya hace un largo tiempo y que cada vez parece que se cierra más, ¿no? O sea, cada vez parece que se acerca a una conclusión más certera. Sí, decidimos alejarnos un poco del presente porque ya hasta nosotros creo que estamos un poco agotados de analizar si Buffarini, si Weigan, si Mazo Fabra, si línea de tres, los pases de Enzo Pérez, la efectividad, cómo se mueve Nacho Fernández, etcétera. Entonces nos viene bien porque todavía vamos a tener un capítulo más de previa. Ya el próximo capítulo, el 7, va a estar dedicado al partido de vuelta en el que Boca va a soñar con dar vuelta a un 0-2 y River por lo menos mantener la ventaja o incluso hacer más diferencia. Y hablar un poquito sobre este debate permanente, o por lo menos de hace un año y medio, se puede decir. Sí, desde que creo que diría que después de que River ganó la Libertadores ya empezó a hablarse de eso y el gran porcentaje de triunfos que tiene Gallardo en los duelos mano a mano hicieron que la comparación sea casi obligatoria. Sí, tenemos una planificación con respecto a este programa que tiene que ver, primero, plantear un poco los estilos, tanto desde el juego como desde afuera, que puede ser desde el aspecto psicológico al motivacional, a las formas de expresarse con los medios. Creo que en el capítulo en el que casi se lo dedicamos a Gallardo, que en realidad era dedicado a River. Bueno, eso ya dice mucho. Dice mucho, exacto, sí. Yo hablaba de que Gallardo me parecía a veces hasta autoritario. Estaba Pablo Hacker, el editor del sitio oficial de la Copa Libertadores, que dice, no sé si autoritario, pero hubo algunos gestos de Gallardo que lo pusieron en un limbo ya imposible de alcanzar, que es, hasta se animó a decirle a los hinchas qué cantar y qué no, sí, cuando se burlaron de Rossi. De Rossi. No de Rossi, sí. De Rossi te dije que íbamos a hablar en el capítulo 1 y ya no volvía. La verdad que fue bastante acertado, fue una buena premonición. Fue la única... Habría que hacer el corte, sí, subirlo a las redes sociales. Fue la única que pegué en todo el querido podcast. Gallardo versus Bianchi. Vamos a empezar a hacer un repaso para organizar. Primero, Bianchi hace 3 ciclos en Boca. El primero toma el mando en la Apertura 98. Lo deja en el 2001, a fines del 2001, después perder contra el Bayern Múnich, la final intercontinental. Regresa un año después luego de un intermedio de Washington Tabárez, que la verdad que fue buena la gestión de Tabárez. Pasa que esa era una época en la que Boca estaba acostumbrado por los jugadores y por lo que había sido el primer ciclo de Bianchi a ganar absolutamente todo. Sí, aparte ya ahí pierde, digamos, ese Boca ya pierde lo que le quedaba del 2000 y el 2001, ya lo termina de perder en el 2002 y de alguna manera Tabárez arma un poco el equipo para el 2003 después. Exacto, sí. Bueno, Bianchi entonces vuelve en el 2003 hasta el 2004, hasta mediados del 2004, cuando pierde la final de la Libertadores contra Once Caldas.
y regresa muchísimos años después, ya en una tercera etapa, una etapa oscurísima. Casi 10 años después, 9 son en realidad. Exacto, Casi. sí. En el que generó un entusiasmo y una expectativa, yo creo que solo comparable a cuando volvió Tevez, o bueno, cuando volvió Riquelme en el 2007 quizás. Sí, en los últimos años seguro. O Sí. sea, de los últimos regresos seguro. El de Riquelme fue raro, porque Román vuelve en 2007 a préstamo, Claro. después se vuelve a ir, está 6 meses sin jugar, lo termina comprando Boca. El de Bianchi fue como un pedido de la gente, fue como cumplirle el pedido a la gente de parte de la dirigencia. Exacto. Entonces, ese tercer periodo es el que, viendo las estadísticas, que de eso se va a tratar un poco la segunda parte de este capítulo, es el que le nubla y le perjudica todos los porcentajes. Y luego tenemos a Marcelo Gallardo, que está desde el 2014. Es decir, ya es increíble que haya estado al mando 5 años. Y bueno, sin saber cuál va a ser el futuro corto de Gallardo, lo claro es que va a tener una vuelta. O sea, Y si en algún momento decide irse, en algún momento supongo que lo van a ir a buscar de vuelta. Exacto. Hay que ver primero si se va a querer ir de River en algún momento. Parece que es. lo que pasa es que Gallardo es muy joven. Eso hace que es difícil pensar que se pueda quedar 30 años en River. Sí, cuando Bianchi llegó a Boca en el 98 era un técnico ya experimentado, un tipo grande. No muy grande, pero grande. Gallardo se retira joven, de hecho, en Nacional. Y está en sus 40 años. O sea que perfectamente le quedan por lo menos 10 años de carrera. Y podría volver joven. Hoy el técnico de Boca es Alfaro y tiene 50 y pico, no sé exactamente la edad de Gustavo Alfaro, pero debe andar por esa edad, o sea que perfectamente podría volver dentro de 10 años. Tal cual, tal cual. Nos metemos un poco en el estilo futbolístico y después hablamos un poco más de lo que tiene que ver con las decisiones del día a día, de cómo manejar un plantel, incluso de cómo hablar ante la prensa. ¿Hubo algún Boca de Bianchi que jugara mejor que algún River de Gallardo? Yo creo que sí, yo creo que el Boca de Bianchi del 2003 jugaba muy muy bien, era un gran equipo, tenía muy buenos jugadores, tenía una aparición increíble como la de Tevez, creo que de esos años la mejor aparición del fútbol argentino, o sea, del 2000 para adelante, ¿no? Y creo que hacía un gran fútbol, jugaba muy bien ese Boca de Bianchi, si se contrapone con el Gallardo del campeón del 2015, por ejemplo, que era tal vez un River un poco más amarrete, entre comillas, pero que igual era durísimo. Por ahí el River de 2015 se puede comparar con el Boca de Bianchi del 2001, que eran equipos duros, difíciles de ganar, pero que no jugaban un gran fútbol. Sin embargo, el River del 2015 tiene grandes triunfos, especialmente el partido con Cruzeiro en Brasil. Pero no creo que no eran equipos que jugaban un fútbol de alto vuelo, como por ejemplo puede ser el River de este año. Sí, pensando un poco en eso, en las posibilidades de cada uno de los equipos, quizás no estoy acertado, pero tiendo a identificar a los equipos de Bianchi primero con lo que hacía su línea de defensores, digamos, como que era la línea de Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Zamora, Rabarrena. Es casi mítico en la era Bianchi, es fundamental y es como que un poco él siempre se basó en tener una muy buena línea de defensores. Después en el 2003 los centrales fueron Schiavi y Burdizo, dos animales. Arborrena ya no estaba, sí estaba Clemente Rodríguez y el arquero era el Pato Abondancieri, pero creo que la concepción futbolística de Bianchi empieza a diferir de la de Gallardo, empezando así, que quizás Gallardo, si agarra un plantel o un proyecto desde cero, empieza a imaginar o a soñar con qué es lo que puede producir en ataque, qué jugadores puede asociar, etcétera. Y Bianchi quizás no. Es Bianchi... el culto de los equipos se arman de atrás para adelante. Exacto, exactamente. Y un poco eso se transfiere a cómo termina armando los equipos. O sea, una vez que tiene esa línea de defensores, en lo que tiene que ver con el mediocampo y en el tipo de jugadores que siempre eligió para desarrollar un torneo o para desarrollar un partido específico. Sí, a mí me parece que Bianchi nunca fue de esos entrenadores que querían tener un plantel de grandes futbolistas de buen pie, digamos, siempre eran jugadores que eran buenos en muchas cosas, pero principalmente eran tipos con mucha intensidad, digamos, algo que en ese momento por ahí no se pensaba, no se imaginaba, pero eran jugadores con mucha intensidad, con mucho despliegue. No sé, pienso en Bataglia, que era hasta polifuncional para la época, porque Bataglia llegó a jugar de 8, o mismo Diego Caña, que era volante central, después pasó a jugar de 8 también, Villarreal,
no sé, ejemplos hay un montón, y me parece que, digamos, Bianchi ponderaba ese tipo de futbolistas. También por eso creo que hacía que después, era la famosa frase en aquella época, era Bianchi te vende a cualquiera en $10 millones, y creo que tenía que ver un poco con eso, con que Bianchi podía ver algo en esos jugadores por sobre lo que era su posición y hacerlos formar parte de un engranaje que iba más allá de qué jugaban. Me parece que Gallardo lo que hace es explotar lo mejor de cada uno en su posición. Sí, de acuerdo, pero también en su momento hablamos del pragmatismo de Gallardo, que es que para alguna situación, más allá de que siempre mantuvo una ideología y siempre quiere atacar, el tipo se permitió dar algunas sorpresas, Sí. jugar con 5 defensores. Está bien, Bianchi era un tipo de planes muy específicos para muchos partidos y que no se ruborizaba, por ejemplo, que quizás sí le pasaría a Gallardo en poner 5 volantes centrales o 4 volantes centrales en la línea de mediocampistas. No, porque de hecho cuando Gallardo puso 5 defensores contra Boca en la final, por ejemplo, creo que no fue una decisión pensada en lo defensivo. O sea, no es que Gallardo dijo, necesito defenderme en la Bombonera, entonces voy a poner 5 defensores. Que entiendo que Gallardo creyó que la mejor manera de lastimar a Boca era teniendo 2 laterales que tuviesen la libertad suficiente para ir y venir todo lo que quisieran sin la necesidad de estar comprometidos con la marca. Dado aparte por cómo jugaba ese Boca con 2 extremos y demás. Me parece que tiene que ver con eso. Tal vez desde la concepción es diferente. Lo que hay que aclarar es que en este programa no vamos a hablar del Vélez de Bianchi, sino de los Boca de Bianchi. Es correcto. De hecho van a quedar excluidos. Y en ese sentido capaz que ahí sí podemos decir que el Vélez de Bianchi estaba más pensado de otra manera. Uh-huh. Con grandes jugadores en la delantera. No es que tenía malos futbolistas atrás, pero me parece que lo que más se destacaban eran los de arriba, digamos. Sí, estoy pensando en algunas similitudes de los procesos que creo que se relacionan mucho con ganar. Una es con el visto bueno de la dirigencia a la hora de traer jugadores. Es decir, Gallardo tuvo a su Piti Martínez, a su Juanfer Quintero, no sé, a su De la Cruz, a su Carrascal, a Suárez. Es decir, aunque se le fueron yendo muy buenos jugadores, la dirigencia de River siempre le cumplió en traerle muchas cosas que pedía. Y creo que eso está basado en que está bien, si vos ganás, si vos conseguís resultados, la dirigencia te va a traer. Y en el caso de Bianchi, también me parece que fue así. Por ejemplo, la contratación de Delgado en el 2000, una contratación muy fuerte para la época, y que un poco era como, bueno, cómo no cederle o cómo no darle el gusto a un tipo que viene de ganar todo. Y así como fue Delgado, también fue el Flaco Schiavi, Pedro Yarley en su momento, que fue como la figura de la Copa Libertadores 2003, que viene a partir de la apertura 2003. Es decir, los dos entrenadores, gracias a sus éxitos, lograron readaptar a sus equipos, algunas veces con movimientos internos, pero muchas veces buscando en el mercado y consiguiendo lo que apuntaban. Y el segundo punto tiene que ver con los juveniles. Me parece que, otra vez, para un juvenil es mucho más difícil adaptarse a un equipo o a una primera división ante la inestabilidad y la irregularidad, y todos estos ciclos largos y de éxito le brindan la posibilidad a los jugadores con talento de ir metiéndose de a poco, de no tener que dar pasos en falso, y bueno, es muy fácil pensar, no sé, en Bianchi, una lista larga, ¿no? Pero sí. Seba Bataglia, Nicolás Burdizo, Miguel Caneo, sí, que en su momento tuvo un pico alto, y un montón más que quizás no terminaron de explotar, pero que tenían un potencial bárbaro, como Chaco Jiménez, Alfredo Moreno, bueno, Adrián Guillermo, que en su momento la rompió, sí, pero fueron muy pocos partidos. Sí, Matellán, César Lapaglia. La Paglia vino de Argentinos. Bueno, es verdad, sí. Pero no era de las inferiores, pero era un chico joven. Era un chico joven, sí. Igual que Riquelme, que en realidad Riquelme lo que termina siendo Bianchi es confirmarlo como titular y darle la confianza que Bilardo y el Bambino Veira no le habían dado antes. Y con Gallardo lo mismo. Sí. Impulsó muchos jugadores de las inferiores. Sí, yo creo que sí. De hecho, si uno repasa los planteles campeones de Bianchi, no tanto del 98, pero del 2000 al 2003, hay pocos cambios de nombres. Hay obviamente nombres nuevos, se va a Córdoba, está el Pato Bondancieri, el 3 pasa a ser Clemente Rodríguez, el Negro Ibarra ya no estaba más en el club, pero, digamos,
había una base. En la cara nueva, tal vez la figura nueva era Tevez, estaba Diego Caña, pero al mismo tiempo seguía estando Burdizo, seguía estando, no sé, seguía estando Guillermo, seguía estando Delgado, seguía habiendo una base de jugadores. A Bondancieri, que también estaba en el plantel en el 2000. Y en el caso de Gallardo creo que pasa algo también similar. Si bien a River le cambiaron muchos jugadores en el medio, y Gallardo siempre se le destacó muchísimo a Gallardo cómo se reinventó, cómo fue reinventando a River. También, si uno mira los equipos de River, a lo largo del tiempo más o menos mantuvo algunos jugadores. Ahora, bueno, justo ahora se fue Maidana, Poncio. pero Poncio sigue estando. Entonces sigue viendo una línea de jugadores que se identifican con este equipo de Gallardo. Sí, los dos. Aparte de que estamos en otro momento histórico a nivel mundial en lo que mercado de pases se refiere, y hoy por hoy es mucho más fácil que los jugadores se vayan porque hay un montón de posibilidades de mercado que antes creo que no existían. El caso de México o Estados Unidos, por ejemplo. Claro, pero como todos los grandes equipos, los dos se reposan en jugadores símbolos que quizás hasta ni siquiera tienen que ver con la cantidad de tiempo en el que están en el club. Por ejemplo, Schiavi llegó a Boca y en muy poco tiempo se convirtió en un jugador símbolo. Lo mismo pasó con River con Pinola. Claro. Pinola en muy poco tiempo ya era como si estuviera jugando en el club hace 10 años, se había ganado la confianza de los compañeros, del cuerpo técnico y de la gente. Entonces, ahí hay dos cosas. Primero, otra vez creo que para esos jugadores es más fácil meterse en un equipo ganador. Y segundo, el ojo que tienen los entrenadores. Los dos tienen muy buen ojo en elegir jugadores, no solo para plantear un once, sino también para atraer, para apostar. En ese sentido, Gallardo me parece que hasta está o estuvo un paso adelante de Bianchi en esta idea de ir fogueando a un futuro jugador que en el corto plazo va a ser el jugador desequilibrante, que lo hablamos en el capítulo anterior, de cómo en su momento lo fogueó al Piti Martínez, después lo fogueó a Juanfer Quintero, después a De la Cruz, ahora quizás está haciendo lo mismo con Carrascal. En ese sentido, Gallardo me parece que siempre como que ve dos juegos, ¿no? El del día a día y el del futuro, el del próximo semestre o el del próximo año. Sí, es como que si ya tiene el reemplazante, para cuando se vaya tal, ya tengo al reemplazante dentro del plantel, acostumbrado al club. Exacto. Yo creo que en ese sentido, para mí, Gallardo en algunas incorporaciones le ha pegado fuertemente, pero en otras ha fallado. De hecho, hasta hace unos años me parece que era un déficit de Gallardo ¿En el mercado de pases. Me parece que en algunos, especialmente con el regreso de varios históricos, tuvo algunas. Sí, Saviola. Flops. Bueno, Mina, el central ecuatoriano, un desastre. Esa fue una compra a lo Boca de esos años de Bianchi, cuando traían a la figura del equipo rival y venía por ser la figura del equipo que había enfrentado, y claramente no le funcionó. Creo que tuvo varios, ahora se me escapan un poco de la cabeza, pero tuvo varios jugadores, al mismo tiempo que también tuvo muchísimos aciertos. Sí, Tabaré Vives, que en realidad jugó un partido bien, las semifinales esas famosas, y después no logró meterse en el equipo. Bueno, Casco hasta este momento era un jugador que no le había funcionado a Gallardo, ahora parece Dani Alves, pero hasta ese momento no. La termina rompiendo. Estoy pensando en Bianchi, en malas elecciones de Bianchi. Sí, pasa que por ejemplo el Pipa Esteves, pero el Pipa Esteves viene antes. Sí, pero el Pipa Esteves tuvo en la apertura 2003 del Pipa Esteves, creo que es muy bueno. Tuvo momentos. ¿El Equi González? No. El Equi González, sí, puede ser. No sé si es de Bianchi. Sí, es de Bianchi, y tuvo una primera ronda en el 2003 muy buena, y después se cae. Takahara seguro que fue muy malo, pero sí, no sé cuánto tuvo que ver Bianchi ahí, pero jugó varios partidos de titular y claramente no estaba a la altura. Y pensando un poco en los estilos fuera de las decisiones futbolísticas o en cuanto a manejo de grupo y llegada a los jugadores, ¿cuáles son las grandes diferencias que ves? Yo creo que Gallardo es un técnico mucho más... no sé cómo definirlo, pero lo hablamos con Pablo Hacker, ¿no? Es como que es más integral, si se quiere, lo de Gallardo. Me parece que Gallardo maneja, hoy por hoy, bueno, también eso se le da la cantidad de años en el club, que Bianchi también estuvo entre 98 y 2001, estuvo varios años, pero no sé si en algún momento, o no recuerdo yo que haya sido un técnico tan abarcativo. O sea, un tipo que esté metido en cómo jugar las inferiores, en qué hacer con la reserva, en esto, en lo otro. Claro, que tampoco era muy común en esa época que el entrenador se metiera en tantos terrenos. No, para nada, no sé en otros clubes, pero yo no recuerdo que nadie haga eso, o por lo menos no desde un lugar de técnico de primera edición. En ese momento tampoco existía la figura del manager. Bianchi después fue manager, muchos años después en Boca,
tampoco recuerdo que haya hecho ese trabajo, creo que era más bien un trabajo similar a lo que puede ser Burdizo hoy, una secretaría técnica. Me parece que Gallardo es mucho más integral, es un técnico que ve todo en River, maneja todo en River, y eso para mí ya es una diferencia, porque que Gallardo sepa hoy cómo están las inferiores, cómo se maneja, o sea, el nivel de profesionalismo, si se quiere, ¿no? Te da más profesionalismo a la hora de rearmar un plantel para el año que viene o para el proceso siguiente. Yo a Bianchi lo noto, creo que fue un poco más psicólogo motivador, que Gallardo es mucho más futbolístico, digamos, que todas sus razones tienen que ver con el juego. En cambio, Bianchi era un tipo que hacía jugar bien a jugadores a los que le llegaba en base a un sistema, pero también a una convicción que él les transmitía, basado en lo bien que se expresaba o lo bien que hacía llegarle su ideología o su forma de juego a los jugadores. Pero no sé, hay jugadores que para mí Gallardo, jugadores que funcionaron muy bien en la era Bianchi, que Gallardo hoy ni siquiera los tendría o los aceptaría en su plantel. Y no me imagino a Villarreal jugando en el River de Gallardo, la verdad que no. Sí, por ejemplo, a Clemente Rodríguez, o sea, Burdizo me lo imagino jugando en un River de Gallardo. Sí, pero por Kiavik no creo. Claro. Traverso, no. Matellán, Villarreal. Y Marchán. Bueno, Marchán tenía muchas condiciones, pero después se estancó, es verdad. Pero me parece que a todos estos... Bueno, mítico también el partido del 2004, en el que, por ejemplo, se la juega con Pablo Álvarez y Ledesma, que después eran todas decisiones increíbles, muy llamativas, y que tenían que ver con una apuesta de él, del momento, y que quizás no tanto con las condiciones. Inclusive les hace patear el penal, los dos lo meten y Boca pasa a River en las semifinales del 2004. Sí, Gallardo se fundamenta mucho más en el juego, es un poco, tiene un criterio apuntado a lo que es técnicamente el jugador, no tanto a lo que puede mostrar en la personalidad o cómo puede reaccionar ante los eventos más importantes. Sí, mismo el partido de 2004 en ese momento había sido histórico por un motivo muy particular, que era que no había hinchas visitantes. En ese momento era toda una novedad esa. No vivíamos un fútbol como el que vivimos ahora, en el que es normal que haya solamente una hinchada. En ese momento era extraño y era, bueno, todo un desafío. Se iba a jugar al Monumental repleto de hinchas de River. Ahora ya eso está normalizado, ya no es ninguna diferencia. Creo que coincido un poco con lo que decís de Bianchi en cuanto a lo motivacional, pero también creo que era un técnico que tenía una idea muy clara de juego, que durante, por lo menos su primera etapa nunca la modificó, durante la segunda por ahí la modificó un poquito, también por la falta de un jugador como Riquelme, o mejor dicho, como tenía Riquelme antes, le permitía jugar de esa manera, después no lo tuvo más, no podía jugar de esa misma manera. Pero me parece que siempre fue esa un poco la manera de jugar de Bianchi, ¿no? Con 3 metedores en el medio campo, 2 delanteros bien picantes, un enganche, un generador de juego. Esa idea él la tenía muy, muy aceitada. Sí, yo creo que si el equipo del 98, de la apertura 98 y clausura 99 hubiera tenido un poco más de continuidad, que era difícil porque Basualdo y especialmente Basualdo ya estaba grande y no le daba para más, aunque en el 2000 tuvo su participación. Y después tuvo muchas lesiones, se rompe Palermo, Guillermo tuvo un montón de desgarros, es decir, la Copa del 2000 no fue con el equipo campeón del 99, tuvo que meter un montón de parches. Si ese equipo hubiera tenido más continuidad, quizás hubiéramos visto un Boca un superior en la Copa 2000 y en la 2001. No lo termina logrando, y con esto nos metemos en quizás la discusión más divertida o más linda, que es quién tuvo mejores jugadores. Sí, yo creo que sin contar, ¿no? Bueno, sí, contándolos, porque en realidad hay que contar todo. Yo creo que Gallardo ha tenido mejores jugadores, pero porque también, insisto con esto, para mí vivimos en otra época. Yo creo que es difícil que Bianchi hubiese tenido jugadores como los que puede tener hoy River. Por un hecho económico, por un hecho de mercado de pases. Boca en ese momento tal vez no estaba tan bien económicamente como lo puede estar hoy. Entonces, obviamente que uno dice, ¿cómo vas a decir que Riquelme, Palermo y Estoy a punto de tirar esa, sí. Seguramente, pero yo no sé cuánto más era Palermo en cuanto a o sea, no pensemos en términos históricos de lo que hizo Palermo, sino en cuanto a técnico, cuánto más es Palermo que Prato, no sé. Bueno, ahí está, eso es otra compra que no mencioné, que los dirigentes le dan el visto con Prato, que es el jugador más caro de la historia de River.
para mí Bianchi tuvo mejores jugadores que Gallardo, porque, o sea, estoy pensando para tener una comparación. Yo creo que lo que rompe el molde es Riquelme. Pero O sea, que Bianchi haya tenido un Riquelme es lo que le permite a Bianchi toda su filosofía de juego en esa primera etapa en Boca y hasta por ahí en la tercera etapa, por más mala que haya sido, se apoyaba mucho en lo que daba Riquelme. sí, de acuerdo. No sé si lo mencionamos en el podcast pasado, pero lo comentamos en la redacción de Goal en Buenos Aires. Esto de por Alfaro, ¿no? Quizás si comparamos la estrategia de Alfaro en el partido de ida de la Copa Libertadores a algún partido de Bianchi en el Monumental, no era tan diferente. Lo que pasa que cuando un central de Boca en el 2000 tiraba un bombazo, Riquelme levantaba la pelota, levantaba la pierna a 2 metros, bajaba la pelota, se sacaba un tipo de encima y le metía un pase filtrado delgado a Palermo, o le hacían faltas, o sea. Sí, después de Gaby Palermo la metían también. Y después Palermo, Guillermo Delgado las metían, pero es un tipo de jugador que te cambia cualquier tipo de lógica, digamos. Sí. Entonces hacía mucha diferencia. Pero más allá de eso, no sé, me parece que Boca tuvo más jugadores a nivel selección. Por ejemplo, en la defensa, Córdoba y Bermúdez de selección. Sí. Walter Samuel de selección. Sí. Ibarra participó de la Copa América 99. Alternó Exacto, no era un jugador titular de la selección argentina porque Zanetti siempre fue el favorito de Bielsa en esa época. Yo creo que igual tuvo una desventaja el Boca, o no una desventaja, no sé cómo decirlo, un error, no sé cómo catalogarlo, un problema, que es que en la Copa del 99 que los participantes de esa Copa fueron muchos miembros del plantel de Boca bicampeón, no le fue muy bien a ese equipo y nunca se los volvió a convocar a muchos de ellos. Palermo nunca más volvió a ser convocado, el único que siguió estando fue Riquelme, obviamente Samuel, que después, bueno, sí, pero en realidad ascendió su estatus de Boca, digamos. Samuel fue un jugador que fue convocado, pero pues la rompió en Europa. Sí, del equipo multicampeón de Bianchi, el único jugador que Bielsa quería realmente era Samuel, porque en realidad Riquelme, quizás en su mejor momento en el 2002, no lo lleva al Mundial. Creo que Bielsa estaba más enamorado del juego de Aimar, que era un juego más vertical, más veloz, y digamos, no, desconocía un poco de lo que le podía dar Riquelme al equipo, que para mí es una locura realmente. Pero volviendo a lo de cuántos jugadores de selección tenía el equipo de Bianchi, ya tenemos Córdoba, Bermúdez, Samuel, Ibarra, Serna, que también era titular o era importante en la selección Colombia, y Riquelme. O sea, 6 de 11. Sí, 6 de 11. Sí, es verdad eso. Pero bueno, yo creo que de cualquier manera, qué sé yo, sigo pensando en que, o sea, vos estás tomando el equipo del 2000, particularmente el del 2000. Estoy tomando el 2000. Pero bueno, sí. Si después lo extendés un poquito más en el tiempo, yo creo que el número baja. Porque después el Pato Montanseri tenías como arquero. Sí. Después Schiavi no fue de selección, Clemente no fue de selección, Burdizo sí, pero no sé, ni Crosa ni Calvo fueron de selección. No, bueno, claro, otro jugador que es bien símbolo y sello Bianchi, Cassini. Que es un tipo que decís, no le sobra nada, pero por alguna razón rinde de una manera extraordinaria. Uh-huh. No sé si Cassini podría jugar en un equipo de Gallardo, por ejemplo. No, yo creo que no. No sé si tuvo un 5 nunca Gallardo como Cassini. O sea, no, me parece que todos los 5 que tuvo Gallardo eran jugadores más bien futbolistas, o sea, más jugadores de juego. Ni siquiera Craneviter por ahí, que es lo más similar a Cassini, si querés. O Poncio. Pero Poncio sí. es mucho más jugador que Cassini. Cassini era un 5 más bien estático. Más parecido a Serna, si querés. Sí, Cassini mucho de marca, de relevos. Uh-huh. Un tiempista espectacular. Algo similar a Wilmar Barrios, por ejemplo. Sí, es verdad. Último tiempo de Boca. Creo que Serna era mucho más lanzador que Cassini, por ejemplo. Que te daba mucho más juego y que entendía bien, por ejemplo, darle la pelota rápido a Riquelme de primera, 2 toques. Era bueno con los cambios de frente. Era muy completo Serna, era más completo. Sí, era más completo. Era más técnico y era más jugador. Pero bueno, me alegra haber llegado a un momento en el que no estamos de acuerdo en el... Sí. Tardó, pero llegó. Un amigo me dijo otra vez, estuve escuchando 52 minutos y todos. claro, están diciendo, sí, estoy de acuerdo. Pero maestro... Pelense un poco. Claro. Bueno, eso es lo que la televisión, ¿no? Estos programas nuevos
de TV que hace que pelees todo el tiempo. Bueno, a veces no hay que pelearse. Claro, yo lo que decía, pero ¿qué querés? Que lo fuerce. O sea, claro. si estoy de acuerdo le digo que no, voy en contra de mis pensamientos. Un poco de acting, capaz. Un poco de acting. Es verdad que, por ejemplo, yendo a la discusión de quién tiene mejores jugadores, hoy los delanteros suplentes de River son Prato y Escoco. Uh-huh. Es decir, podrían ser titulares. Y los suplentes delanteros de Bianchi y eran Barijo, Alfredo Moreno, sí. Pandolfi, me acuerdo en su momento. Yo creo que si hoy volvés a la discusión de... O sea, si volvemos a este punto que decías antes de los jugadores de selección, bueno, hoy tenés en River, Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Casco de vez en cuando, Palacio seguro, Borré a veces alterna en la selección Colombia. Suárez ha estado convocado en el ciclo Scaloni. También son varios. Sí, si te vas para atrás también tenés otros futbolistas, digamos, que también fueron convocados, ya no lo son más, o sí. Funes Mori, por ejemplo, es un jugador que pasó de ser convocado a no estar más convocado, pero supo ser parte de los ciclos de selección. Sí, es verdad también que Riquelme, como dijiste al principio... Yo creo que Riquelme es el que rompe el molde. La balanza te la... Es el que inclina la balanza claramente, pero me parece que... O sea, yo lo único que digo es que son tiempos distintos, entonces comparar la posibilidad de River, por ejemplo, de gastar 12 millones en Prato, de traer a Enzo Pérez, de incorporar jugadores con tanto dinero, creo que eso Boca, no solamente porque Boca en aquel momento no sé si estaba tan bien económicamente como hoy, sino que era otro mercado de pases, era mucho más difícil por ahí. No sé si existía traer un jugador de Europa, era un concepto más bien de esta época. Antes era mucho más difícil que los jugadores se vayan a Europa. Entonces, digamos, como que tenías que arreglar más con lo que estaba en el medio local, con lo que sacabas de inferiores. Y en ese sentido, si bien tuvo grandes jugadores Boca, porque después en el 2003 apareció Tevez, el Chelo Delgado para mí siempre fue un jugador muy subvalorado dentro de lo que fue el bianchismo. Es verdad, para mí igual fue fundamental. Fue un jugadorazo y que rindió en momentos increíbles de la era Bianchi. Pero bueno, me parece que pasaba un poco por ahí también. Qué sé yo, el Negro Ibarra, lo mismo. Son jugadores que se manejaban en el medio local, no es que los estabas trayendo de Europa. Eran jugadores que ya estaban consagrados y que venían a Boca a seguir triunfando, a gigantar su figura. Hacemos una pequeña pausa para distribuir y restablecer las ideas y después hablamos específicamente de los números de la era Gallardo y Bianchi, cortesía de nuestros amigos de Opta, y hacemos una conclusión sobre quién es o quién fue más grande o quién no es más grande. No, como Bianchi no hay Pollo. Es que es lógica, si un Bianchi y Pollo es el más grande de la historia del fútbol argentino. Es tan simple como eso. Es el entrenador más grande de la historia del fútbol argentino. Y mi humilde opinión es que nunca le dejaron dirigir la selección argentina porque si ganaba una Copa América no había más discusión de nada. Era el más grande sin duda. Igualmente para mí lo es porque un entrenador que ganó 3 Copas del Mundo y 4 Libertadores. Imagínate, Bianchi, ¿y qué ganaste vos? Y yo gané 7 títulos, 3 Copas del Mundo y 4 Libertadores. ¿Qué te vas a decir? Nada. No se compara con nadie. Con todo el respeto se merecen todos los entrenadores, no se compara con nadie. Es el más grande de todos. Seguimos con el podcast Gol de América. Mi nombre es Lucas Bertelotti y estoy acompañado por Germán Boero para hablar un poco de los números y luego sí derivar en una conclusión que va a determinar quizás de manera subjetiva qué entrenador tuvo un ciclo más dorado o qué entrenador fue mejor. También eso es muy variable y difícil de decir, porque quizás, la verdad, a mí en juego, si tengo que decir, bueno, a ver, ¿quién querés que entrene a tu equipo? Y prefiero que lo entrene Gallardo. El Gallardo, claro, pasa que también es un poco injusto porque, o sea, obviamente, el último Bianchi es mucho menos que el Bianchi anterior y muchísimo menos que el Gallardo actual. Pero no lo digo por hoy, digo, tráeme al mejor Bianchi. Sí, tráeme al Bianchi que tomó mejores decisiones y al Gallardo que tomó mejores decisiones. Yo me identifico más con el juego de Gallardo, me gusta que apunte más a lo ofensivo, que intente siempre pensar en cómo avasallar al rival. Además me parece que es un tipo ultra futbolero de querer mucho la pelota, y Bianchi era otra cosa. Sí, Bianchi era otra cosa, está muy claro. Yo no sé si me quedo con Bianchi, pero sí lo que creo es que Bianchi era un entrenador más sólido, si se quiere. O sea,
un tipo más completo en todos los aspectos. Bianchi sabía jugar la Copa, sabía jugar el campeonato, no se iba... Cuando podía jugar bien iba a jugar bien, y cuando tenía que jugar mal jugaba mal, no que se iba a poner colorado. Sí, y que Entonces, cada uno es perfecto para su club. Yo creo que sí, yo creo que sí. Está muy, o sea, por lo menos con lo que es históricamente ha sido Boca y con lo que históricamente ha sido River, que por ahí en los últimos tiempos ha cambiado un poco la filosofía en River, se ha vuelto un poco más bostera. Bueno, pero ahora volvió. Ahora River volvió, del 2019 es el River de la Triple G. Por eso digo que está vinculado con lo histórico, más que con lo que es con lo que fue River en los últimos, o con lo que el hincha de River se sintió más identificado después del descenso. Tal cual. Algunos números. ¿Quién pensás que tiene mejor efectividad en la totalidad de los partidos en los que estuvieron en River y en Boca? En la totalidad estamos hablando, no Total. en Libertadores. Todo. Y yo me imagino Bianchi. Bueno, está muy parejo. Por haber sido campeón, o sea, digamos, Bianchi no solamente fue campeón de Libertadores, sino además también en el campeonato local. Bianchi dirigió 352 partidos en Boca y tiene una efectividad de conseguir puntos de 60.5. Gallardo hizo 274 partidos, tiene 59.9. Están ahí, es muy parejo el número. Es realmente muy parejo, es un número alto. Esto lo tenemos que mencionar en las conclusiones y en los déficits, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo planificar un año, quién es mejor en eso, quién exprime mejor el calendario, que también hay que mencionar que eso va cambiando con el tiempo. Siguiendo un poco con lo que nos pasó Opta, que me parece que está interesante, hay un número buenísimo que tiene que ver los porcentajes de Gallardo y Bianchi en fases eliminatorias. Y esto es en todas las competencias, no solo en Libertadores, incluye por ejemplo Copa Argentina. Gallardo es casi invencible en el mano a mano, tiene casi un 82% de efectividad, es decir, de 60 mano a manos pasó en 49 o ganó 49 y perdió en 11. Bianchi tiene un porcentaje altísimo de 73-1, de 26 ganó 19 y perdió 7, pero no sé, Gallardo es invencible en este aspecto. Porque aparte el número de Bianchi también es increíble. Es altísimo. Pero el de Gallardo es tan impresionante que parece que el de Bianchi es malo. La verdad que es increíble. Hoy veía este capítulo está siendo grabado en la previa del partido de River ante Almagro por Copa Argentina. Sí. Y hoy veía, por ejemplo, que River perdió con Gallardo solamente un partido por Copa Argentina. Una competencia que Bianchi nunca dirigió, pero que el dato es impresionante. O sea, creo que la dirigió en el tercer periodo. Ah, correcto, en el tercer periodo la dirigió. Tenés razón. Ya había Copa Argentina en esa época. Sí. Que le fue mal. Creo que perdió el primer partido, ¿no? Hoy Pato Ramauro me dijo que tenía un partido en Copa Argentina, así que lo había perdido. Dato curioso, tandas de penales. Siempre asociamos a Bianchi con el tema del celular de Dios y los penales. Y sí, efectivamente, disputó 8 tandas de penales, ganó 6 y perdió 2, tiene un 75% de efectividad, contra 7 disputadas de Gallardo, 4 ganadas, 3 perdidas, 57-1 el porcentaje. Bueno, bastante parecido igual, o sea, más victorias para Bianchi, pero la cantidad de series por penales disputadas están ahí. Sí, es verdad. Bianchi en ese sentido, no sé, para mí, Gallardo también lo tiene, pero Bianchi tenía un ángel. Estoy pensando en esa charla que después se viralizó con Oscar Córdoba en la final del 2000, que tenía un papelito en la mano y le iba diciendo: vos esperás, no te tires, intuís el movimiento y una vez que lo intuís, un paso adelante, porque no te lo va a hacer patear de nuevo, un paso adelante y te tirás. Y lo mandó al Totti Beglio, que era uno de sus colaboradores, atrás del arco para decirle, me acuerdo que estaba Asprila como pateador de Palmeiras, Asprila a la derecha, Galeano a la izquierda, y bueno, el famoso machete. El machete, lo terminó ayudando bastante. Datos de Liga Argentina, quizás sí ahí Bianchi saca un poco de diferencia. En los datos totales, por ejemplo, Bianchi perdió 47 veces en torneo local y Gallardo 37. Son 10 partidos de diferencia, lo que pasa que Bianchi dirigió muchísimos más. Claro, en aquella época, en la época de Bianchi, se jugaban 2 torneos por año y eran 2 torneos de más fechas, o sea, había más partidos por año, eran 38 partidos. Exacto. Bianchi dirigió casi 250 partidos contra
mucho menos de Gallardo. Tiene 150 partidos. Es decir, que hay Claro. en 100 partidos 10 derrotas de diferencia, es mucho. Y diría que hasta en menos tiempo, porque las tres. O sea, Gallardo está hace 5 años en River. Ujú. 5 años y monedas. Y Bianchi que tuvo un ciclo de 3 años, un ciclo de 2 y un ciclo de otros 2. O sea que están ahí, digamos, son 6 años los de Bianchi más o menos. En total, ¿no? En el total de todas las competencias. Lo que denota que claramente cómo ha cambiado el fútbol argentino y cómo han cambiado las competencias en el fútbol argentino, que hoy Gallardo, con casi el mismo tiempo, tiene ¿cuántos partidos menos? 100 partidos menos. Sí, Es una locura. absolutamente, sí. Y hay que mencionar que estos números de Bianchi están siendo perjudicados por su último ciclo. Sí, claro. Porque si tomáramos los primeros 2 ciclos, la efectividad se va para arriba de una Sí, manera increíble. La cantidad de partidos sobre derrotas y empates también, y termina siendo mucha diferencia. Sí, especialmente en el torneo local. Porque a Libertadores, si bien no le fue bien, tampoco le fue tan mal. Llegó a cuarto de final y perdió por penales con Newell's en 2013. ¿No fue? ¿2013? ¿Digo bien? Sí, 2013. Es correcto. Así que tampoco fue tan mala la campaña, pero en el campeonato sí, Boca sale, en uno de los años sale casi último. Dentro de la historia de la Libertadores, ¿hay algún equipo de Bianchi que sea más recordado que algún equipo de Gallardo? O sea, del Boca campeón 2000, 2001, 2003 y el River campeón 2015, 2018. Para mí el Boca campeón del 2000 va a quedar como un equipo. No sé si el del 2003. Para mí el mejor de eso fue el del 2003. Lo decíamos en el bloque anterior. O lo decía yo en el bloque anterior. Pero el del 2000 me parece que queda más recordado, queda más en la memoria. Porque no sé, fue más místico, me parece. Tenía algo más ese equipo. Tenía Riquelme, tenía Palermo, tenía Samuel, tenías a Bermúdez, en el medio jugaba Serna, el Pepe Basualdo, que ya venía de su etapa anterior con Vélez. Nada, me parece que queda más. Cuando se habla de Bianchi, del Boca de Bianchi, se refiere más al Boca del 2000 que al del 2003. Sí, O me da esa sensación a mí, por lo menos a veces. de acuerdo. Lo que pienso yo es que el River de Gallardo, al haber ganado el partido más importante de la historia de River, Eso seguro, sí. el de la Copa 2018, hasta que me parece que va a ser un equipo inmortal. Ahora, por la cercanía, probablemente sea difícil darle contexto, pero de estos son partidos y son torneos que en 50 años los jugadores están en las peñas Sí. comiendo asado y celebrando las formas de goles. Sí, en la Peña Piti Martínez. Sí, está clarísimo. Sí, no sé qué. Maidana Maidana va a la peña y simula un lateral que hizo a los 22 minutos del primer tiempo, ¿viste? Todo muy, muy exagerado. Bueno, hace poco, un hincha de River, en los entretiempos de los partidos en Boca y en River hay una tarjeta que auspicia Sí, lo vi. los tiros desde mitad de cancha. Y bueno, si uno convierte el gol, se lleva una cantidad de dinero. Este tipo, en vez de patear a mitad de cancha y convertir, agarrar la pelota y empezó a correr para adelante simulando el gol del Piti Martínez. A los Piti Martini, qué locura. Bueno, se sacó el gusto. Esos son un poco los números y vamos derivando a las conclusiones y al final. La primera quizás tiene que ver con la cuestión del torneo local. Es decir, los dos son monstruos evidentemente en Copa Libertadores. En general los entrenadores es normal que reserven a sus jugadores mejor preparados o a los mejores jugadores para los partidos de Copa, entonces eso termina repercutiendo en el torneo local. Lo que hay que pensar es si es que Bianchi supo distribuir mejor las energías y las fuerzas y por eso ganó un montón de torneos locales. Por ejemplo, ganó la Apertura 2000 mientras estaba proyectándose para jugar la final intercontinental contra Real Madrid, y ganó en la Apertura 2003 cuando se preparaba para jugar contra el Milan. En cambio, Gallardo tiene ahí un déficit. ¿Es el calendario o es que en realidad Bianchi sabía planificar mejor eso de dónde distribuir las fuerzas y cuándo apostar a los mejores jugadores o no? No, para mí es un poco y un poco. O sea, un poco es el calendario. Lógicamente Bianchi se había beneficiado por tener torneos cortos, compactos, en donde por ahí si arrancabas muy bien hacías una diferencia muy grande y ya era muy difícil tener el campeonato para los demás. Y por otro lado, creo que Bianchi sabía cómo jugar eso. No sé, sabía que el primer semestre se le tenía que montar toda la Copa Libertadores y que en el segundo, con suerte, iba a tener un solo partido de una trascendencia total, pero que era un solo partido y que para eso tenía que usar bien los recursos. Sin embargo, me parece que el problema de Gallardo no es que nunca pudo salir campeón. El problema de Gallardo es que ni siquiera estuvo cerca de pelear un campeonato.
Ese que me parece que es el déficit. El River de Gallardo, salvo el año que Boca sale campeón, el primer torneo de Guillermo creo que es, que River parecía que se le acercaba, que se le arrimaba, pero al final quedó muy lejos. Bueno, Hacker nos transmitió algo desde su cobertura a River y su cercanía. Esta idea de que River a veces juega partidos de local y la gente dice, ¿qué estamos haciendo acá? Como que le restan bastante valor, probablemente porque se acostumbraron a vivir emociones intensas en la Libertadores, pero me parece que es un poco negativo, digamos, esto de que el equipo no encuentra un balance, que es o el partido más importante del mundo o después, cuando se juega en el torneo local, se pierde un poco de trascendencia. De hecho, ya en este torneo River perdió, recuerdo, con Talleres, perdió con Vélez de local, partidos que en condiciones normales debería resolverlos más o menos con facilidad, o que, no sé, en un principio no son los partidos más difíciles del mundo. No, de hecho a principio de año, por ejemplo, River tuvo una posibilidad certera de pelear por el campeonato porque tenía muchos partidos atrasados del semestre anterior, o sea, del último semestre de 2018, y perdió también, no me acuerdo ahora, creo que fue con Defensa y Justicia, con Argentinos, perdió varios partidos que, digo, Defensa y Justicia el torneo pasado jugaba muy bien, pero era un partido que en el Monumental era un partido que podría haber ganado River. Y entiendo que por ahí el equipo venía de todo el trajín de Madrid, de toda esa carga emocional que es súper entendible, pero al mismo tiempo yo no sé si no es algo negativo también, porque digamos, en el fondo también, así como decíamos antes, ¿no? O sea, la identidad de River, también está ser protagonista del campeonato local, digamos, siempre fue un equipo, bueno, lo marcan los números, es el equipo con más puntos, con partidos ganados, todo en el campeonato local. Entonces, que haya dejado tan de lado eso, no sé hasta qué punto es positivo para River y lo hace. No digo que lo empequeñece un poco a Gallardo, porque en realidad, en el fondo, ¿quién le importa si le ganás a Boca cada 6 meses en la Copa Libertadores? Pero me parece que es una arista, es un debe de Gallardo. Tal cual, creo que igual la estrategia de Gallardo siempre fue más o menos la misma. No tiene ningún problema en guardar jugadores, no tiene problemas en poner un equipo B en torneo local, y no tiene problemas en repetir equipos B. Es decir, si considera que puede perder 2 partidos seguidos en torneo local o 3 partidos, es como que le da la espalda para hacerlo, porque considera que es mejor tener bien físicamente a algunos jugadores clave, no arriesgar absolutamente nada, ceder esos partidos, esos puntos, y digamos, todo bajo la idea de que va a haber una recompensa final, que es que va a ganar los Libertadores o que va a llegar a una posición importante que hasta ahora siempre se le dio. Sí, yo creo que a favor de Gallardo, lo que lo ha hecho agigantar su figura, más allá de esto de que le volvió a dar le dio una identidad internacional, coopera a River, es que toda esa identidad también se construyó a espaldas de Boca, lo cual Bianchi por ahí también un poco, pero menos, en menor medida. Sí, porque Gallardo, digamos, se enfrenta a Boca en instancias completamente decisivas, la final, obviamente que mata todo. Bianchi hasta ahora tenía el duelo más importante de la historia de Boca River, que fue la semifinal de 2004. Sí. Hasta ese momento nunca se habían encontrado. Fue la instancia más decisiva en la que se encontraron. Fue la instancia más decisiva. Antes había sido octavos de final del 2000, las dos las había liquidado. Pero Gallardo ahora, al haber ganado una semis de Sudamericana, un octavos de Libertadores, una final de Libertadores. Sí, una final que bueno, pero una final en la Supercopa. Una final en la Supercopa. Y ahora tiene en el bolsillo unas semifinales. Ya es un palmarés increíble y casi insuperable. Y el otro punto, ya cerrando, tiene que ver con algo en lo que Bianchi me parece que es insuperable. Bianchi le ganó al Real Madrid y al Milan. Por poco se quedó con las manos vacías en el 2001 contra el Bayern Múnich. En cambio Gallardo, el equipo de Gallardo 2015, no dejó ninguna duda contra Barcelona, es decir, fue muy superior el Barcelona de Messi. Y bueno, en el 2018 perdió contra el Alain. Sí, iba a decir Aladín. El Aladín. Acá uno de nuestros compañeros se refería al Alain como el Aladín. Correcto. Pero hasta me parece muy difícil de medir eso, porque probablemente el shock de los jugadores... Sí, fue como la final con Once Caldas del 2004 de Boca. Tal cual. O sea, después de esas semifinales tan exigentes, el 2004 Boca pierde con Once Caldas, una final insólita. Y por ahí a River le pudo haber pasado algo similar, aparte también con mucho menos tiempo de descanso. No, River termina de jugar en Madrid, creo que se queda un tiempito ahí, al toque se va a
jugar a Dubái y bueno, no puede superar a ese rival notoriamente inferior. Sí, en ese sentido yo creo que Bianchi tuvo algo más de suerte en el calendario otra vez, porque tuvo 6 meses para preparar el partido, los dos partidos, contra el Madrid y contra los tres, contra el Bayern, contra el Madrid y contra el Milan. Yo creo que el Barcelona de River en el 2015 era un equipo insuperable. Creo que el del 2018 podría haberle hecho partido River a Real Madrid. Pero el Boca del 2000, ¿le podría haber ganado al Barcelona del 2015? No sé, para mí no. Con Messi. Muy difícil. Messi, Suárez, probablemente en su mejor momento. Yo creo que ese Real Madrid, el Boca que le gana al Real Madrid. A mí me impresiona más el triunfo sobre el Milan que sobre el Real Madrid. No porque el Real Madrid haya sido menos, o sea, en lo histórico es mucho más. Pero me parece que si uno va a las individualidades que tenía el Milan en el 2003, jugaba Costa Curta, Maldini, Nesta, pero también Pirlo, Sidor, Inzaghi. Eran figuras. Shevchenko no era el otro delantero. Creo que el gol lo hace el sueco Larsson, ¿no? Larsson puede ser, sí. En definitiva me era que Shevchenko no estaba ya en esa época. Ahora lo chequeamos. Era una cantidad de jugadores de figuras mundiales tremenda. Claro, John Dahl Tomasson es el noruego, no sé. Ya estaba Kaká, jugaba Gattuso, ahí está viendo la formación, ¿no? Dinamarqués. Inzaghi, Ricosta. Sí, además me parece que este equipo de Boca era peor que el del 2000. O sea, sí, claro. Entre los 11 tenés algunos jugadores como Doneto, Cassini, Caña, que era un muy buen jugador, pero ya viejo. Sí, estaba Perea, que ya era un jugador muy importante, casi un jugador de selección. Llega después de la Copa. Y estaba Tevez lesionado, que era la figura de Boca, pero que estaba lesionado. Sí, entra en tiempos suplementarios. Claro. Tiene una situación, tiene una chance para convertir y no la puede. No ganar. Hace mucha diferencia en ese partido, evidentemente físicamente no está del todo bien. Me parece que también es una mezcla, ¿no? Como dijimos en el punto anterior, entre la mala suerte de Gallardo y la mala gestión o la mala decisión. Y por otro lado la buena suerte de Bianchi en tener todo este tiempo para preparar. Y también el hecho para mí de Bianchi de no tener miedo de plantarse mano a mano contra cualquiera. Está bien que este partido contra el Milan, Boca no fue un equipo dominante. No. No como en el 2000 me parece que fue un equipo más dominante, por lo menos en el primer tiempo. Pasa que en el 2000 vos le dabas la pelota a Riquelme y hacía cualquier cosa. Me parece que ese partido de Boca fue superior a su rival. En el primer tiempo seguro. Después en el segundo tiempo tuvo algunas oportunidades Real Madrid para empatar el partido. No lo consiguió y bueno, Boca terminó festejando. Por eso digo, ese Real Madrid, no recuerdo que ese Real Madrid tuviese una figura tan excluyente como podría ser el Messi de Barcelona. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, lo entiendo. Y ya pensando en el futuro, me parece que quizás si River se saca de encima a Boca y sale campeón, va a tener su gran oportunidad, digamos. No es porque el Liverpool sea mal equipo, creo que es más que el Real Madrid, por ejemplo, del año pasado, pero va a tener cierta tranquilidad, cierta planificación mucho mayor a la que consiguió en el 2018, que fue todo muy apresurado, medio caótico, que es normal después de ganar la final la Boca en Madrid. Más que normal. Sí, será uno de los debes que podrá tachar o tendrá chance de tachar a Gallardo, uno de los pocos que le quedan antes de que su ciclo termine. Veremos. ¿Irá a Barcelona? Sí, estoy pensando en Bianchi en el 94 ganándole al Milan con Vélez. Claro. O sea, ahí si agregas eso a la lista Yo creo que si uno agarra toda la lista, porque ahora volvemos a repetir, estamos solamente analizando, tomando los números de Bianchi en Boca. Era Boca, sí. Era Bianchi Boca versus River y Gallardo. Pero si uno ya toma lo que hizo Bianchi en Vélez, me parece que todavía a Gallardo le queda un camino por recorrer para alcanzar a Bianchi. No digo que no lo pueda hacer, es un técnico joven que va en camino a seguramente, pero que todavía no lo alcanza. A mí me parece que la gran deuda es justamente los títulos a nivel internacional, esos títulos que te hacen ya quedar definitivamente en la historia. Gallardo lo queda en la historia por la final con Boca y por todo esto que decíamos, pero un título internacional o el Mundial de Clubes, como se dice ahora, sería la frutilla del postre. Empezamos el podcast con un audio de Gallardo diciendo como que no le gustaban las comparaciones. Lo escuchamos a Riquelme diciendo nosotros tuvimos al mejor del mundo o al mejor de la historia, tuvimos la suerte. Para vos, no, ¿con quién te...? Yo me voy a quedar con Bianchi. Yo me quedo con Bianchi porque me parece que
no hay, digamos, insisto, Bianchi tuvo todo, o sea, fue un campeón local, salió campeón de Libertadores, salió campeón del mundo 2 veces. Insisto, no digo que Gallardo es un mal técnico, al contrario, me parece que es el mejor técnico, en este momento es el mejor técnico, pero me parece que el Boca de Bianchi bien podría haber sido comparado con el Barcelona de Guardiola, no por el fútbol desplegado, sino por todo lo que ganó en ese corto tiempo. Entonces me parece que Boca se haya convertido en 5 años en uno de los clubes más fuertes del mundo fue en gran medida gracias a Bianchi. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que si habláramos quizás en 10 años, con el ciclo de Gallardo terminado, Claro, bueno. quizás Gallardo lo termina destruyendo. O sea, eso estamos digo. analizando a Bianchi con su periodo acabado. Por eso digo que claramente Gallardo o sea, puede superarlo esto, está perfectamente, le quedan, no sé, por mínimo 10 años de carrera a Gallardo. Sí, de acuerdo, pido perdón a la gente que le desapasiona esto de estar tanto de acuerdo. Quizás si tenemos que decir quién es más grande o quién tuvo un ciclo más grande es Bianchi, con el signo interrogante de qué es lo que puede pasar en el futuro. ¿Qué entrenador te gusta más? A mí me gusta más Gallardo. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Yo me voy a quedar con Bianchi nuevamente. Así la gente se enoja un poco, pero no tanto. Digamos, Sí, no un poquito tanto. menos. Es correcto. Ha sido un gran gusto. Llegamos al podcast 7 de Gol de América especial Copa Libertadores. Recuerden que subimos los capítulos a YouTube. Si les interesa, los pueden escuchar también de ahí. Si no, en todas las plataformas Spotify, Apple, no sé cómo. Ebook, el español, Audioboom. Gracias, estamos en todos lados. Gracias a todos los que nos escuchan. De a poco y por suerte y con mucha alegría, notamos que cada vez nos están escuchando más y nos da aún más ganas de seguir con este querido podcast. Así es, así que les agradecemos por el tiempo que nos dedican. Muchas gracias. No son podcasts cortos, así que... No. Pero por ahí es interesante lo que hablamos. Espero que sí. Muchas gracias, Germán Boero. No, gracias a vos. Ha sido un gusto. La otra vez viste que digo chau. Sí. Me dijeron, no te despidas como Tinelli, maestro. No, pero es no, otra, le pero es un claro, chau. no, Es otra cosa. Es otra cosa. Es como hacemos acá la redacción, así es chau.